7:35 de la mañana, estamos en vivo. Gracias por acompañarnos en nuestra transmisión. Esto es Buenos Días por BPI TV. Hoy estaremos hablando sobre las elecciones en Ecuador. Recordemos que en el mes de mayo el presidente Guillermo Lasso disolvió la Asamblea Nacional liderada por la oposición. Una medida que la tomó en un momento en el que el mandatario enfrentaba un proceso de destitución por presuntas acusaciones de malversación de fondos. Además, el presidente pidió al CNE que convoque elecciones anticipadas tanto para el cargo de presidente como para parlamentarios. ¿Cómo está ese panorama en Ecuador al día de hoy, previo a las elecciones en el mes de agosto? Pues hemos invitado a la consultora de comunicación política de Ecuador, Nathalie Becerra, para que nos presente su análisis. Nathalie, buenos días. Gracias por tu tiempo. Bienvenida. Hola Marjorie, buen día. Muchas gracias por la invitación. Sí, Bueno, bajo todo este panorama te escuchamos. como tú bien decías, ¿no? Estamos en un panorama bastante complejo. Venimos de un hartazgo y de un tema bastante complejo, porque ante todo se dio un tema de falta de institucionalidad, de gobernabilidad por parte del Ejecutivo. Realmente fueron 2 años bastante complejos, porque como tú bien decías, la Asamblea estaba en su mayoría era de la oposición, ¿no es cierto? Entonces, además a eso súmale que el gobierno de Guillermo Lasso asumió post pandemia con temas bastante complicados, ya sea en la caja fiscal, en varios temas, ¿verdad? Entonces, eso complicó mucho más aún el tema de la gobernabilidad, y la Asamblea Nacional hasta el momento ha sido catalogada una de las peor puntuadas en la historia democrática del Ecuador. O sea, era una asamblea que en ese momento se encontraba con un 4 o 5% de aprobación. Por eso es que cuando el presidente llama a muerte cruzada, la gente se esperaba por lo menos protestas o que alguien, pero la gente más bien se lo tomó muy bien. Fue como, llegamos al punto de hartazgo de la clase política en la que la ciudadanía más bien fue bueno, el presidente no está haciendo las cosas como debería, pero que no solo se vaya él, que se vayan todos. A ese punto llegamos. Y en ese punto estamos. ¿Cuáles son los problemas que atraviesa en este momento Ecuador y cuáles son los desafíos que tiene el presidente en la actualidad? Mira, de acuerdo a las investigaciones que se ha hecho, la mayor problemática actualmente es el tema de la inseguridad. Penosamente, Ecuador, hace pocos días tuvimos penosamente el sicariato, la muerte por sicariato del alcalde más querido del país, de un alcalde reelecto, Agustín Entriago en Manta. Tenemos un problema bastante complicado en las cárceles del país de violencia continua, ¿no? Esto es algo que se viene ya acarreando hace varios años. Entonces, la principal problemática del Ecuador en este momento es seguridad. La gente lo que está pidiendo es alguien que nos dé una solución a todo el conflicto que estamos viviendo internamente. Y después del otro problema es el tema del empleo, o sea, por así decirlo, la cuestión económica, falta de empleo, principalmente ese. Te podría decir que son los dos problemas que llaman la atención de la ciudadanía ecuatoriana. Con base a eso y en torno a eso se han movido las candidaturas actuales, porque como tú sabes, ahorita nosotros ya estamos en campaña. La campaña iba a durar solamente 7 días, era una campaña bastante atípica, tanto por el tema de cómo llegamos a esta elección, como por el tema de cómo se movía la campaña en sí. Es una campaña bastante singular porque fue de un día al otro lo de la muerte cruzada. Los partidos tuvieron que buscar automáticamente los cuadros para presidenciables y para asambleístas. Muy extrañamente en Ecuador, aunque para otros países suene mucho, tenemos 8 candidatos, pero nosotros, a la presidencia me refiero, ¿no? Pero nosotros veníamos de elecciones con 20 candidatos, 18 candidatos, entonces para nosotros 8 es un número manejable. Entonces, en este momento te enfrentas a una campaña en la que la gente penosamente muestra mucha apatía, indecisión y hartazgo con la clase política. Además, a eso súmale que nosotros tuvimos elecciones en febrero de este año, que fueron las elecciones seccionales de alcaldes y prefectos y concejales, y además tuvimos una consulta ciudadana. Entonces, tú sabes que la política en sí no es algo que esté en la conversación del día a día de la ciudadanía. Súmale Claro. el hartazgo de la clase política, del legislativo ejecutivo, súmale a eso el tema de la campaña de la que acabamos de salir. Entonces la gente está con una apatía muy, muy fuerte, la verdad, en este punto. Sí, quisiera que nos hablaras de cuál es la logística, cómo esos candidatos pueden llegar a la población, hacer el recorrido, presentar una propuesta de gobierno en tan solo 7 días de campaña.
Bueno, inicialmente la campaña era 7 días, ahora se amplió el plazo, estamos ya en campaña Okay, en este momento, ya los candidatos pueden hacer campaña abiertamente. okay. Sin embargo, sabes que es algo que ha llamado mucho la atención por el tema de seguridad exactamente, se ha restringido mucho la movilidad en territorio. Es bastante complicado para los candidatos poder ir abiertamente a cualquier espacio, a cualquier lugar, de hecho, por las mismas amenazas de seguridad. Eh, la semana, el domingo anterior, fue el asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago, y con eso 3 candidatos pararon sus campañas electorales, una por respeto al acontecimiento y la otra incluso por temas de seguridad y logístico. Con esto, ¿qué te quiero decir? Dado que el territorio se ha visto complicado y que además estaba previsto que solamente sean 7 días en los que se iba a poder hacer campaña de manera oficial, por así decirlo, nosotros estamos en campaña desde el día en que se anunció la muerte cruzada, básicamente, desde que el día que se anunció y los candidatos dijeron abiertamente, yo soy candidato a la presidencia, en las redes sociales que no están reguladas, estamos abiertamente en campaña. Entonces, ¿esto qué te ha traído? Una intoxicación de información, porque tienes una ciudadanía que viene cansada de la política, de los políticos, no creen absolutamente nada de lo que te puedan ofrecer y tienes activadas redes sociales. Entonces, tienes que los candidatos están en TikTok, en Facebook, en Twitter, en absolutamente todas las redes, ya desde hace un mes y pico, que fue el anuncio de la muerte cruzada, si no es más. Entonces es bastante complejo porque obviamente lo que ahora estamos viendo es un despliegue bastante fuerte en redes sociales, sin embargo, eso también tiene sus ribetes interesantes, porque la ciudadanía en la campaña anterior, yo siempre digo, los candidatos a veces confunden el hacer campañas de comunicación disruptivas con hacer el ridículo en las redes sociales por captar la atención del voto joven, que como tú muy bien sabes, en América Latina la mayoría de los votantes están en el rango de edad de los 18 a los 35 años. Entonces, para captar la atención de ese voto, la mayoría de candidatos han incurrido en cosas bastante extrañas, por así decirlo, ya sea los presidenciables, los candidatos a la asamblea. A ver, puede que llame la atención y que esto te haga y crezca en la conversación digital. Sin embargo, eso no quiere decir que el hecho de que la gente esté interactuando con lo que están subiendo los candidatos, los contenidos que comparten en redes, eso se convierte en votos, eso es otra cosa. Entonces, además, en un estudio que yo revisé con una colega ecuatoriana, vimos que a la gente le molesta realmente que haya temas como, por ejemplo, el de la salud, el de la falta de empleo, el de la problemática de seguridad, que se aborden en un TikTok de una manera jocosa o chistosa, porque son temas realmente fuertes, graves, que afectan a las familias ecuatorianas. Entonces la gente quiere soluciones reales. Y ahí también, Marjorie, tenemos una cuestión singular, como la mayor parte de la problemática de seguridad se ha vuelto una campaña en cierto punto un poco monotemática. Y hay Natalie, candidatos, dime. sí, has dicho que hay un despliegue de información por redes sociales, pero a través de la seguridad se ha reforzado, se espera reforzar la seguridad para los próximos comicios, tanto para los candidatos como para que los ecuatorianos puedan sentirse seguros yendo a votar. Mira, aquí hay un tema, los candidatos tienen seguridad policial y del Estado. El Estado les hace un análisis de riesgo y dependiendo de eso se les brinda la cápsula de seguridad, que se llama, ¿no es cierto? Son miembros de la policía, generalmente oficiales, gente que es de las unidades especiales, quienes cuidan a los candidatos. Me parece que 3 candidatos rechazaron la seguridad policial, porque además, como dato curioso en esta elección, tenemos a las billeteras más grandes del país en la elección, en juego. Entonces, son de familias muy ricas. Entonces, como ellos cuentan con seguridad privada, los candidatos han rechazado, me parece que son 3 o 4 que rechazaron la seguridad policial. Sin embargo, los otros candidatos, o incluso hay un candidato que Fernando Villavicencio, que ha denunciado públicamente que su equipo actualmente está siendo amenazado. Entonces, él, por ejemplo, tiene la cápsula de seguridad mucho más grande y se ha blindado mucho más su seguridad. El tema, obviamente, desde el lado de la ciudadanía, y cuando acudamos a los recintos a votar, se entiende que hay un operativo y un despliegue policial y militar en ese día para que estén resguardados los ciudadanos el día que puedan ejercer el voto. ¿Han hecho encuestas para más o menos conocer la intención de voto? ¿Has hablado de que existe apatía por parte de la población?
Sí, 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 las encuestas, a ver, Marjorie, como tú sabes, en la fase preelectoral, Ujú. está el tema este de la que rotan muchas encuestas para poder posicionar a los candidatos y ante todo poder influir de alguna manera en la formación de la opinión pública como tal. Sí. Sin embargo, claro, al ser una herramienta para modificar e intervenir de alguna manera en la opinión pública, tú sabes que hay un juego, ¿no? El que está arriba, quién va segundo en verdad, quién dice que la mayoría de encuestas que se logran filtrar a la opinión pública, la gran mayoría, te puedo decir que tienen como finalidad posicionar a un candidato en específico. Porque las verdaderas encuestas, con las que se toman decisiones estratégicas en el cuarto de guerra, esas no se publican y no se comparten y no se filtran. Entonces, es bastante, estamos a 20 días, a 22 días más, a 18, 20 días más o menos de la elección, 17 días para ser exactos. Entonces, en este punto y dada la coyuntura en la que se está moviendo esta campaña, yo mal haría en decirte, Mayor, y que hay una tendencia marcada de cómo están las cosas de las encuestas. He visto encuestas, he leído encuestas. Sin embargo, hay que recordar que las encuestas son una fotografía del momento. Simplemente te da una lectura de a ese día, en ese contexto, con esta coyuntura, cómo están los temas. Como te digo, tú sabes cómo es una campaña electoral, es muy volátil y más dado el clima social y coyuntural que está viviendo el país, pueden moverse muchas cosas y muchos temas. Por ejemplo, te soy honesta, el tema de seguridad había bajado un poco Ujú. justamente en los discursos de campaña, porque la gente estaba pidiendo soluciones en el tema económico. Pero con lo que aconteció la anterior semana, que hubo matanzas en cárceles, la muerte del alcalde y una toma básicamente por parte de los grupos delictivos de una ciudad, de uno de los puertos más importantes del país, que es Esmeraldas, obviamente la dinámica cambió completamente al tema de seguridad. Nuevamente, el eje volvió a ser ese y obviamente los candidatos que se habían posicionado como los que yo tengo la solución del tema y tal, volvieron otra vez a repuntar y a la conversación del día a día ciudadano. Natalie, gracias por ponernos en contexto sobre la difícil y compleja situación política previo a las elecciones, como tú lo dices. Quedan 17 días, estaremos muy atentos a cómo transcurre este proceso electoral en Ecuador. La seguridad un punto fundamental. Feliz día para ti. Gracias, Marjorie. Buen día. Gracias por la invitación. Sí, estábamos conversando justamente con Natalie Becerra. Ella es consultora política de Ecuador. Hacemos una breve pausa, ustedes no se aparten. Al regreso mucho más de Buenos Días por BPI TV. Les presentamos el pronóstico del tiempo en América Latina y en breve regresamos con más, no se aparten.